tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con este pasaje del apóstol Pedro, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, nuestros corazones arden de gozo, como les pasó a Cleofas y su compañero camino a Emaús. Estamos felices porque podemos gozarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Es realmente una alegría enorme. Es demasiado gozo llena nuestros corazones cuando nos colocamos el equipo de buceo y nos zambullimos en aguas profundas. Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Dios por eso. Y en esta hora, hermanos, vamos a continuar lo que comenzamos anoche. Anoche estudiamos el tema 372, que lo titulamos ¿A quién representa el profeta Natán en tipo y antitipo? Y anoche vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte de este espectacular y riquísimo tema que lamentablemente la mayoría no se anima a predicar desde los púlpitos. Es casi imposible, hermano. No digo imposible, pero casi imposible que estos temas se prediquen desde los púlpitos. Por eso, justamente por ese motivo, les animamos para que ustedes se animen y lo prediquen donde sea grupo pequeño, sea donde sea, lo puedan predicar para beneficio de tantas personas que necesitan dejar de ser bebés espirituales para convertirse en hombres y mujeres musculosos espiritualmente hablando. Muy bien, sin más, entonces vamos de lleno a comenzar la segunda parte de este tema. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su bendición, que sople su espíritu sobre nosotros. Amoroso Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque anoche pudimos predicar la primera parte de este tema y hoy tenemos la dicha de presentar la segunda parte. Queremos que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo impacte, que el Espíritu Santo pueda grabar estos temas en nuestros corazones para que podamos realmente convertirnos en los Natanes modernos, de tal manera que podamos ser la realidad, porque Natán era el símbolo o el tipo y nosotros tenemos que ser el antitipo. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos, perdona nuestras faltas, oramos por aquellos que están sufriendo por tu causa, por todos los que sufren en el mundo entero, pero principalmente por aquellos que sufren por predicar tu palabra, por aquellos que están sufriendo algún tipo de persecución por ser fieles a tu verdad.
que tú seas con ellos de una manera muy especial. Oh Señor, dejamos todo en tus manos y acompáñanos, porque sin ti nada podemos hacer. En el precioso, sublime y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos listos entonces para presentar la segunda parte de este tema tan pero tan precioso, titulado Natán en tipo y antitipo. ¿A quién representa Natán en tipo y antitipo? Ese es el título del tema. Muy bien. Y anoche nos quedamos en una pregunta que hoy quiero volver a enfatizar porque es demasiado clave. ¿Por qué es tan vital que mensajes como el de Natán se escuchen desde los púlpitos? En esta pregunta nos quedamos ayer y de aquí vamos a avanzar. Y Profetas y Reyes, página 103, responde esta pregunta de una manera espectacular, diciendo lo siguiente: si no escasearían tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. Noten, hermanos, qué espectacular es lo que dice. Quiere decir, dicho de otra manera, si se predicaran más temas basados en o parecidos a este versículo 7, donde Natán le amonesta a David, si se predicaran más temas de amonestación, de advertencia, de reproche por el pecado, por la apostasía, si se denunciara más el pecado, veríamos, dice la cita inspirada, manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. ¡Qué impresionante, hermano! Eso a mí me impacta y me impresiona, pero tremendamente. Quiere decir, hermanos, que lejos, pero lejos de que nosotros seamos un peligro para la iglesia, ojo con lo que estamos diciendo, lejos de que nosotros seamos un peligro para la iglesia, en realidad lo que somos es una de las más grandes bendiciones que la iglesia puede tener. ¿Por qué? Porque Profetas y Reyes dice que si se levantan hombres que denuncian el pecado, hombres que desmantelan la apostasía, dice aquí la cita que con más frecuencia se manifestaría el poder de Dios entre los hombres. ¡Qué espectáculo, hermano! Esto es algo que a mí me impresiona muchísimo. Ahora, la pregunta que le sigue dice así: ¿qué lección debieran sacar los ministros del versículo 7? Ojo, ¿qué lecciones hay en este versículo 7 para los perros mudos? Porque me da vergüenza decir pastores o ministros. Me da vergüenza, hermano. Sinceramente me da vergüenza. Y no solamente me da vergüenza, me da ganas de llorar. Tengo muchas ganas de tirarme en el suelo y llorar sin que me consuelen. Porque es la realidad, hermano. Es la pura realidad. Ahora, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Profetas y Reyes, página 104, y dice así: los ministros que procuran agradar a los hombres, noten, ojo con eso, ¿qué dice? Los ministros que procuran agradar a los hombres, ahí está, esos son los perros mudos.
Esos son los que nunca entendieron Isaías 58:1, Miqueas 3:8 y otros pasajes más. Nunca entendieron. Pero noten, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, ojo, deberían humillar su corazón delante del Señor. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuál es la lección que los perros mudos deberían sacar de este versículo 7 de 2 de Samuel 12? ¿Cuál es la lección? Que deberían humillar su corazón delante del Señor. ¡Qué tremendo, hermano! La primera lección que deberían sacar estos perros mudos de 2 de Samuel 12:7 es que deberían humillar su corazón delante del Señor. Ese es uno. Pero ahora viene el siguiente. Noten. Y pedirle perdón a Dios por su falta de sinceridad y de valor moral. ¡Qué tremendo, hermano, lo que dice acá! Noten, ¿qué es lo que le tienen que pedir ¿en qué sentido le tienen que pedir perdón los perros mudos al Creador? Por su falta de sinceridad, pero también hay otro ingrediente que es clave y se llama valor moral. ¡Qué tremendo! Eso vamos a anotar acá en la pizarra. Noten, valor moral. Subrayen este detalle, hermano, porque es clave. Noten, valor moral. Para que podamos ser el antitipo del tipo, necesitamos ¿qué? Valor moral. Si no tenemos ese valor moral que anotamos acá, no podemos ser jamás los Natanes modernos. ¡Qué tremendo detalle, hermano! Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que los perros mudos tienen que aprender del versículo 7? Número 1, humillar sus corazones delante del Señor. Y número 2, pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. Dos lecciones fundamentales que ellos deberían aprender del versículo 7. Ahora, sigue diciendo. Acá viene otro bombazo, hermano. Este es un bombazo, pero gigantesco. Dice, no es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado. Hermano, qué bombazo es esto. ¿Qué dice? No es el amor al prójimo lo que les induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado. Hermano, sáquense de la cabeza que suavizar el mensaje equivale a amor al prójimo. Sáquense de la cabeza eso, hermano, porque eso vino o salió de la cabeza del que una vez fue un ángel del cielo, pero después se convirtió en diablo. ¡Qué tremendo, hermano! Sáquense de la cabeza esa idea diabólica de que el hecho de suavizar un mensaje para que la persona no se ofenda es amor al prójimo. Mentira diabólica. Eso es una mentira satánica, una mentira sarcástica, una vil y horrible mentira. ¡Qué tremendo, hermanos!
Pero sigue diciendo, no es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. ¡Qué bomba atómica, hermano! Esto es demasiado fuerte. ¡Qué impresionante hasta dónde llega la cosa! O sea, que lejos, pero lejos de ser amor al prójimo, el suavizar el mensaje, lejos de ser eso, lo que en realidad es amor a la comodidad. Y no solamente amor a la comodidad, sino también complacencia propia. Eso es en realidad. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, noten, miremos un poco la pizarra. Ahora tenemos que mirar un poco la pizarra porque aquí tenemos todos estos versículos que ustedes ven acá. Acá hay 8 versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, acá hay 8 versículos que tienen que ver con los natanes modernos. Noten, los natanes modernos sí o sí tienen que tener en cuenta estas pepitas de oro que aparecen acá. Hay más, pero yo puse las 8 que son fundamentales. Por lo tanto, vamos a comparar estos pasajes que están acá. Tenemos que enriquecerle a este versículo 7 de 2 de Samuel 12, le vamos a enriquecer con estos que están acá. Entonces, comencemos con 1 de Timoteo 5:20. 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo capítulo 5 verso 20. Todos estos pasajes corren paralelo a este que está acá. Noten lo que dice, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. O sea que es una vil y horrible mentira ese argumento que dicen algunos, que desde el púlpito no se puede denunciar nada porque las visitas se pueden ofender, y lejos de atraerle, lo que estamos haciendo es ahuyentarle de la iglesia. Eso es una vil y horrible mentira. Y acá lo estamos corroborando. Noten, cuando alguien te saque ese argumento, automáticamente te tiene que venir a la mente 1 de Timoteo 5:20, porque este pasaje destruye por completo ese argumento diabólico y satánico. Ahora, también tenemos 2 de Timoteo 4:2, que está ahí cerquita. 2 de Timoteo 4:2 dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora viene, redarguye. ¿Qué dice? Reprende. Noten, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Qué impresionante, hermano! Esto es demasiado espectacular. Ahora, pasamos a Tito 1:13. Tito 1:13, que está ahí cerquita también. 1:13 de Tito dice así. Noten qué espectacular este pasaje. Dice: este testimonio es verdadero.
Y ahora viene, por tanto, repréndelos duramente. Ahí está. Noten, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. ¡Qué hermosura, hermano! ¡Qué versículo de oro tenemos acá! Ahora, Proverbios 28-23. Vamos al Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 23. Otro pasaje que sigue el mismo hilo de pensamiento que los tres anteriores. Dice, el que reprende al hombre hallará después que mayor gracia, porque el cielo les va a felicitar. Los ángeles le van a felicitar. Todos los ángeles del cielo aplaudieron la actitud de Natán con David. Por lo tanto, eso significa que los ángeles del cielo también van a aplaudir lo que nosotros hagamos por el bien de nuestros hermanos si le vemos en pecado o en apostasía. Eso significa mayor gracia. Y ahora viene que el que lisonjea con la lengua. Ese lisonjea con la lengua es lo mismo que lo que la señora Juárez dice en Profetas y Reyes, cuando dice que por amor al prójimo supuestamente suaviza el mensaje. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, Efesios 5:11. Vamos al Nuevo Testamento otra vez. Efesios capítulo 5, versículo 11. Otro pasaje que es una verdadera pepita de oro. Dice así el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¡Qué tremendo, hermano! Sino más bien reprendedlas. ¡Qué impresionante, hermano! Noten. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso es lo que están llamados a hacer los Natanes modernos. Ahora nos toca Tito 2:15. Volvemos otra vez a Tito 2. Esta vez versículo 15. Tito capítulo 2, verso 15 dice así. Esto habla y exhorta. ¿Y qué dice? Y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¡Qué tremendo pasaje! Y también tenemos Salmo 141:5. Este es espectacular, este pasaje. Salmo 141. Salmo 141:5. Tremendo pasaje, hermano. Este sí que es espectacular. Dice así el versículo 5. Que el justo me castigue será un favor. Noten, hermano, qué espectáculo. Que el justo me castigue. ¿Qué dice? ¿Será qué? Será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¡Qué tremendo detalle! Y por último tenemos Gálatas 2:11. En Gálatas 2:11 también aparece otro versículo interesantísimo y que calza perfectamente con los
anteriores. Acá está. Gálatas 2:11 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. ¡Qué tremendo, hermanos, este pasaje! Esa es la actitud de los Natanes modernos. Esa es la actitud de los Natanes modernos. Dice ahí claramente el versículo que era de condenar. ¿Por qué? Porque estaba actuando en forma hipócrita. Y por eso el apóstol Pablo dice que le tuvo que enfrentar cara a cara. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es una característica clave para los Natanes modernos? Noten, Profetas y Reyes, página 104. Acá se viene otra característica de los Natanes modernos que es demasiado clave. Noten lo que dice. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios. Noten, ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde apunta el verdadero amor? ¿Hacia dónde apunta? Acá dice, el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios. Y ahora viene, los que tengan este amor no evadirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. ¡Qué bomba atómica, hermano! Noten lo que dice. ¿Qué dice? ¿Cuál es otra característica entonces de los Natanes modernos? Que gracias a esta característica que ya mencionamos, gracias a este valor moral que tienen, como fruto de ese valor moral que tienen, también tienen ese amor que se caracteriza por honrar por sobre todas las cosas al Creador. Y noten, los que tengan ese amor no eludirán, esa palabra eludir es clave, no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. ¡Qué impresionante, hermano! Acá dice, no evadirán los resultados de hablar claro, por más que eso le traiga resultados desagradables. ¡Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo! Noten, nunca excusarán el mal ni encontrarán paliativos. Estas son características genuinas y verdaderas de los genuinos Natanes modernos. No encontrarán excusa, ni tampoco encontrarán paliativos. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Ahora, cuando Natán usó la parábola para reprender el pecado de David, ¿qué versículo se cumplió ahí? ¡Qué linda pregunta! Anoten esta pregunta. Cuando Natán utilizó la parábola del rico y el pobre para reprender el pecado de David, ¿qué versículo del Antiguo Testamento se cumplió en ese momento? Vamos a buscar. Levítico 19:17. Levítico 19:17. Noten, hermanos, qué interesante con qué pasaje nos vamos a encontrar ahora.
Vamos a Levítico. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 17. Noten lo que dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y ahora viene. Noten el detalle que viene ahora porque es clave. Razonarás con tu prójimo. ¿Qué dice? Razonarás con tu prójimo. O sea, en otras palabras, cuando Natán utilizó la parábola, el propósito que él tenía en mente era hacerle razonar a David. Noten, hermano, acá lo dice, razonarás con tu prójimo. ¿Apeló a qué? Apeló a la razón. Noten, no apeló a los sentimientos, apeló a la razón. ¿Por qué? Porque Romanos 12 dice que el culto a Dios tiene que ser racional. Se tiene que razonar. De otra manera es una abominación a Jehová. Ahora, noten que la última parte del versículo 17, dice por qué Natán tenía que razonar con David. Dice, para que no participes de su pecado. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. Para que no participes de ¿qué? De su pecado. O sea, que el motivo por el cual Natán utilizó la parábola fue para hacerle razonar a David, como dice el versículo que acabamos de leer. Pero tenía otro propósito más. El propósito era que Natán no participe del pecado de David. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Es realmente impresionante. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tienen los Natanes modernos? ¿Cuál es el riesgo que corren los Natanes modernos? Esa pregunta vamos a responder ahora. Y la respuesta la encontramos en Profetas y Reyes, página 104. Noten, hermano, otro bombazo que se viene a continuación. Profetas y Reyes, página 104. Tremendo bombazo, hermano. Noten lo que dice. Dios llama a hombres como Elías, Natán, ahí está, y Juan el Bautista. Y ahora viene, hombres que darán su mensaje con fidelidad. Subrayen ese detalle. Noten, ahora tengo que poner mi dedo en la pizarra, pero en la bomba. Noten, ¿en qué parte de la pizarra tengo que poner mi dedo? Acá. Aquí está. Noten. ¿Por qué? Porque acá dice mensaje con fidelidad. Acá está pegado mi dedo. Noten. ¿Cuál es la característica de los Natanes modernos? Que el mensaje se va a dar como con fidelidad. No con temor a que me borren. No, sino con fidelidad. Y ahora viene la bomba, hermano. Noten lo que dice. Sin importar las consecuencias, que dirán la verdad con valor, aun cuando ella exija el sacrificio de todo lo que tienen. ¡Qué impresionante! Noten, hermanos, ¿qué dice? Noten en qué parte de la pizarra tengo que colocar mi dedo.
acá. Ahora tengo que colocar acá. ¿Por qué? Porque acá dice, sin importar el sacrificio de todo lo que tienen. ¡Qué bombazo, hermano! Eso quiere decir que aunque se tenga que quedar sin sueldo, aunque se tenga que quedar en la calle, aunque se tenga que quedar sin trabajo, aunque tenga que pasar hambre, porque ahora ya no va a tener el jugoso sueldo que tenía como perro mudo que era. Ahora se queda en la calle. ¡Ay! Eso no es fácil. Eso no es nada fácil. ¿Por qué? Porque se va a tener que quedar solo y va a tener que sufrir las consecuencias de haber transmitido un mensaje con fidelidad. Pero este es el riesgo que corre. Aunque tenga que quedarse, aunque tenga que sacrificar todo lo que tiene. Su sueldo, su casa, puede ser que la esposa le abandone, puede ser que los hijos le abandonen, no sabemos las consecuencias, pero de que hay consecuencias, las hay, porque acá está escrito. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Es realmente impresionante. Ahora, otro detalle. ¿Qué lección sacamos del hecho de que David haya querido ocultar su pecado? Este es otro detalle importante. ¿Qué lección sacamos del hecho de que David haya hecho todo lo posible para ocultar su pecado? Dicho de otra forma, si una persona les dice a ustedes que él o ella hizo todo lo posible para ocultar su pecado y no pudo, ¿qué versículo a ustedes les tendría que venir a la memoria? Yo les pregunto, ¿qué versículo usarían para eso? Vamos a buscar Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos. ¿Qué versículo? No es el único, pero es uno de los tantos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 3. De acá sacamos otra lección interesante de lo que pasó entre Natán y David. Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta ¿en qué? En su presencia. ¡Qué tremendo, hermanos! Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué tremendo pasaje, hermano! O sea que otra lección que sacamos de 2 Samuel 12 es que es completamente imposible ocultar el pecado. No se puede, es imposible. Y Hebreos 4:13 lo confirma. Ahora, ¿cuáles son dos ingredientes que prepararon la caída de David? Otra pregunta que viene al caso. ¿Cuáles son dos ingredientes que se usó para preparar, para pavimentar o asfaltar el camino para la caída de David con Betsabé? ¿Cuáles son? Dos ingredientes. Noten. Cristo Triunfante, página 149, nos va a decir cuáles fueron esas dos cosas que prepararon el camino. Dice: el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí
fue el que preparó la caída de David. Ahí está. Noten, ahora díganme dónde tengo que poner mi dedo en la pizarra. Acá. Acá está. Noten, aquí están los dos ingredientes que prepararon la caída o el pecado de David. Número 1, espíritu de confianza. Acá está. Y número 2, ensalzamiento propio. Ensalzamiento propio. Hubo un ensalzamiento en su ¿qué? En su corazón. En el corazón de David surgieron estos dos espíritus de demonios que le conquistaron, le atraparon el corazón, y eso asfaltó y pavimentó muy bien el camino para la caída de David. Qué tremendo, hermano. Es realmente impresionante. Ahora, ¿sabían ustedes que había una costumbre en esa época que como virus le contagió al rey David? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que había una costumbre en esa época que también colaboró para la caída del rey David? ¿Sabían eso? Ahora, ¿cómo se llamaba esa costumbre? Tremendo lo que viene a continuación, hermano. Noten, Cristo triunfante, página 149, va a ampliar un poco este punto. Dice, según las costumbres que prevalecían entre los soberanos de aquel entonces, los crímenes, noten, hermano, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. Noten, hermanos, qué tremendo lo que dice. ¿Cómo? ¿Cuál era la costumbre? Y en realidad era una costumbre satánica. ¿Cuál era la costumbre que prevalecía en esta época de Segunda de Samuel 12? ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era que cuando alguien cometía un crimen, si era un súbdito, recibía el castigo. Pero si era un monarca, si era un rey, quedaba impune. ¿No es acaso lo mismo que sucede hoy en día? ¿No es acaso lo mismo? No es lo mismo que un ciudadano común cometa un crimen que si lo comete un senador, un diputado o el presidente de la República. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Pero no, el ejemplo no termina ahí. ¿Saben por qué? Porque la misma cosa sucede en el sentido eclesiástico. La misma cosa sucede cuando se comete un pecado dentro de la iglesia. Si es un hermano común, le va a venir el castigo encima. Pero si fue un presidente de unión, si fue un presidente de división, si fue un hombre que tiene un alto cargo, lejos de que le venga la espada del castigo encima, lo que hacen es mudarle, cambiarle de un país a otro y se solucionó el problema. ¡Qué tremendo,
hermano, lo que estamos diciendo. Díganme si no es la pura y perfecta realidad. ¡Qué tremendo, hermano! Eso es lo que pasó en Argentina cuando vinieron de contrabando muchísimos productos de Estados Unidos, y que hasta la policía tuvo que intervenir en la iglesia adventista, pero al presidente de la iglesia adventista en Argentina, en lugar de que le venga el castigo encima, le mandaron a Brasil y se solucionó el problema. ¡Ah! ¡Qué tremendo la cosa, eh! Pero no terminé de leerles la cita, hermano. Noten lo que dice. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Entonces, ¿dónde tengo que poner mi dedo ahora en la pizarra? Acá. ¿Por qué? Porque acá dice costumbre satánica que como virus le contagió a David. ¿Se dan cuenta, hermano, lo peligroso que es o que son las costumbres? ¿Por qué un cristiano no se tiene que guiar por las costumbres? Acá tenemos un ejemplo palpable de lo que estamos diciendo. ¡Qué tremendo, hermano! Termina la cita diciendo así: todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad del pecado. ¡Qué impresionante! Noten, hermano, o sea que esta costumbre satánica que como virus le contagió a David, lo que hizo fue achicar, aminorar el sentido de la perversidad del pecado. ¡Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo! Si pudiéramos entender, eso quiere decir también que cualquier costumbre, cualquiera, no importa el nombre que tenga, cualquier costumbre mundana en nosotros va a hacer lo mismo. Y ahora me viene a la mente, justamente, noten el versículo que me viene a la mente al decir eso. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10 me viene a la mente como un rayo. ¿Saben por qué? Porque noten lo que dice el versículo 2. Jeremías capítulo 10, verso 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Ahí está. Ni de las señales del tiempo, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y ahora viene, noten el versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Noten, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. ¡Qué tremendo, hermano! La costumbre satánica que como virus le contagió a David fue otra de las causas que pavimentaron el camino para su pecado. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Ahora, ¿por qué es indispensable hoy por hoy que suban al púlpito los Natanes modernos?
Anoten esta pregunta, hermano. Anoten esta pregunta y subrayen a muerte la respuesta. A muerte subrayen la respuesta a esta pregunta porque es supremamente clave. Dice, Profetas y Reyes, página 103, dice así. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa. ¿Dónde tengo que poner mi dedo en la pizarra ahora? A ver, díganme ustedes, ¿dónde tengo que poner mi dedo ahora? Acá en este cuadro. ¿Por qué? Porque acá dice reprensión severa. ¡Qué tremendo, hermano! Hoy también es necesario que se eleven desde los púlpitos reprensiones severas. Ojo con eso y subrayen a muerte. Ahora, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan ustedes que acá se nos dice que es necesario que se eleven desde el púlpito reprensiones severas? ¿Por qué? Sigue diciendo. Porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. ¡Qué impresionante, hermano! Noten, ¿graves qué? Graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Noten, qué tremendo lo que dice. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Noten, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¡Qué impresionante, hermano! De paso, anoten este pasaje de Proverbios 29:1, anoten en esta lista. Anoten en esta lista porque calza también, calza perfectamente. Entonces, ¿por qué es necesario que se eleven desde el púlpito reprensión severa? ¿Por qué? Porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Y aunque la persona esté endurecida en su pecado, se tiene que cumplir Proverbio 29:1. Proverbio 29:1 se tiene que cumplir sí o sí. Aunque la persona esté hundida en su capricho, aunque toda la iglesia esté hundida en su pecado, aún así estamos llamados a arrepentir, y lo dice el versículo 1 de Proverbios 29. Tremendo, hermano. Ahora sigue diciendo: los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. Hermanos, sáquense de la cabeza que con el tipo de predicaciones que hay en las iglesias va a haber reavivamiento y reforma. Sáquense eso de la cabeza porque eso no va a pasar nunca. Eso no va a suceder ni en sueño. Eso no va a suceder jamás. Acá lo dice, yo no invento las cosas, hermano. Noten, los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no se escucha. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra.
Qué impresionante, hermano. Ahora, díganme ustedes dónde tengo que colocar mi dedo en la pizarra. Acá. ¿Por qué? Porque acá dice claras y agudas, ¿qué? Agudas verdades de la palabra. Claras y agudas verdades de la palabra es lo que tienen que salir de la boca de quienes, de esto, de los Natanes modernos. Qué impresionante, hermanos. En lugar de que se prediquen sermones que son una verdadera basura, en lugar que se prediquen sermones que no tienen un gramo de valor, de la boca de los Natanes modernos tienen que salir esto, claras y agudas verdades de la palabra de nuestro Dios. Qué tremendos misiles que estamos lanzando al aire, mis estimados hermanos. Ahora, ¿quién es o quién fue el Natán del Nuevo Testamento? Interesante, ¿eh? ¿Quién fue el Natán del Nuevo Testamento? Noten, Profetas y Reyes, página 103, dice: son muchos los cristianos profesos que dirían, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Qué impresionante, hermano. Noten lo que dice. Son muchos los cristianos profesos que hoy dirían así. Pero ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? ¿Qué necesidad hay de esto y de esto? ¿Qué necesidad hay de estos 4 cuadros que están acá? ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad tenía Juan el Bautista de decirle a los fariseos, generación de víboras? Noten, Juan perdió la vida por hablar con claridad. Juan perdió la vida por hablar con claridad. Noten, ¿por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en el pecado? ¡Qué impresionante, hermanos! ¡Qué bomba más grande que estamos lanzando! Noten lo que dice acá. ¡Qué tremendo! Noten, Juan perdió la vida por hablar con claridad. Hermano, si Juan perdió la vida por hablar con claridad, ¿qué nos puede suceder a nosotros? Claro, nosotros vamos a ganarnos el aplauso de los hermanos. No. ¿Saben lo que nos va a pasar a nosotros? Aparte de recibir calumnias, aparte de que nos van a decir locos, fanáticos, extremistas, desubicados, ¿saben? Nos van a dar una trompada en la cara, como me sucedió a mí hace un tiempo con mi cuñado, porque le dije unas tremendas verdades en la cara. Me dio una golpiza, hermanos. Me dio una golpiza que casi me dejó sin ojo. Qué tremendo, hermano. Les cuento esto para que ustedes vean que yo estoy predicando algo que lo estoy viviendo, como dice la palabra de Dios. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la cosa. Es impresionante.
Eso es lo que nos espera. Y eso, que esa trompada en realidad fue una caricia. Una verdadera caricia fue. En comparación con lo que nos espera. Eso no fue nada. No fue nada, hermano, en comparación con lo que le espera a los Natanes modernos. Qué impresionante, hermano, hasta dónde llega la crueldad de los que dicen ser parte del profeso pueblo de Dios. Y les cuento esto, hermano, para que ustedes se den cuenta que lo mío no es teoría. Lo mío no es teoría, lo mío es una clara evidencia de que estamos en las huellas del Maestro. Porque eso le sucede a aquellos que, como Natán y como tantos otros, han recibido terribles, pero terribles castigos. Así como le pasaba a Micaías, que vivía en la cárcel por denunciar el pecado y la apostasía. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo se llama? Ojo con lo que viene ahora. ¿Cómo se llama la trampa que Satanás preparó para las iglesias? Y que los Natanes modernos lo tienen que denunciar. Qué tremendo, hermano, lo que se viene ahora. Ahora se viene otro bombazo. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Y lo vamos a anotar en la pizarra. Vamos a anotar en la pizarra, pero antes les voy a leer. Profetas y Reyes, página 103. De ahí vamos a sacar el nombre de la trampa que Satanás fabricó para todas las iglesias. Y que nosotros, los Natanes modernos, estamos obligados a denunciar. Noten lo que dice. Así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios. Noten, ahora viene la bomba. Hasta que la política de conveniencia, ojo con eso, política de conveniencia reemplazó la fidelidad. ¿Cómo? Esto es digno de recalcar. ¿Qué dice? La política de qué? Política de conveniencia. Conveniencia. ¿Reemplazó a qué? A la fidelidad. ¿Cómo se llama la trampa? ¿Cómo se llama la trampa que Satanás fabricó para todas las iglesias? Acá está el nombre. ¿Política de qué? De conveniencia. Política de conveniencia fue la trampa que Satanás preparó para todas las iglesias. Claro, no conviene en las iglesias tener Natanes modernos. ¿Por qué? Porque los Natanes modernos le van a ahuyentar a la gente y nos conviene más tener la tesorería llena de diezmo y ofrenda. Acá está. La política de conveniencia que hizo reemplazó a la fidelidad. Y ahora se mira más esto que qué. Se mira más la política de conveniencia que la fidelidad. Y como resultado de eso,
¿Qué pasa? Los natanes modernos no podemos subir al púlpito. No podemos subir al púlpito los natanes modernos. ¿Por qué? Porque la política de conveniencia reemplazó a la fidelidad. La trampa del reemplazo. Así se llama. La trampa del reemplazo. Reemplazamos una cosa por la otra. ¡Qué tremendo, hermano! Y noten cómo sigue diciendo. Y se dejó. Noten. Y se dejó sin reprensión al pecado. Ahí está. ¿Se dejó sin qué? Se dejó sin reprender el pecado. Y cuando uno ahora reprende el pecado, le llaman fanático, extremista, divisionista, enemigo de la organización, cuando en realidad es completamente lo opuesto, cuando en realidad es completamente al revés. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Y ahora termina la cita con una pregunta. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Qué tremendo, hermano. ¿Cuándo volverá a oírse en las iglesias las reprensiones fieles? ¿Saben cuándo? Cuando la iglesia sea purificada. Cuando la iglesia sea purificada y el púlpito también sea purificado. De paso, tengo 2 sermones sobre la purificación del púlpito. Si alguno quiere, me pide y le envío con mucho gusto. Pero el púlpito tiene que ser purificado. Si el púlpito no se purifica, es imposible que los natanes modernos suban a los púlpitos. Sí o sí, los púlpitos se tienen que purificar. Porque ahora no solamente las iglesias están contaminadas con un altísimo nivel de apostasía y pecado, sino también el púlpito. El púlpito está súper contaminado, pero exageradamente contaminado. Entonces, sí o sí se tiene que purificar el púlpito para que los natanes modernos puedan elevar su reprensión severa. Y esto también. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Hasta aquí llegamos. Vamos a buscar el último pasaje. Vamos a buscar el último versículo con el que vamos a leer. Proverbios 6:23. Con este pasaje vamos a terminar. Proverbios 6:23, que de paso agréguenle a esta lista. Hay 2 versículos ya que hay que agregarle a esta lista. Proverbios 29:1 y este último que vamos a leer para finalizar. Proverbios 6:23 dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? ¡Qué sabor! Según el versículo 23, ¿qué sabor tienen las reprensiones que te instruyen? Dice el versículo claramente que es camino de vida. O sea, sabor de vida para vida. Sin embargo, los sermones que se predican actualmente tienen sabor de muerte para muerte. Esa
es la diferencia. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo te convierta en uno de los Natanes modernos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón el mismo valor que tuvo el profeta Natán, para que nosotros podamos ser el antitipo de él. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Te necesitamos mucho. Oh Dios, anoche y hoy hemos estudiado un tema demasiado clave, un tema cardinal, un tema trascendental. Te pedimos que nos ayudes a ser los Natanes modernos, que no tengamos miedo de predicar la verdad claramente y sin rodeo, a pesar de que se corren muchos riesgos si tenemos esa actitud, pero sabemos que esto no es para cobardes, que la predicación genuina no es para cobardes, que el reino de los cielos es para valientes, que tú no le puedes llevar al cielo a un cobarde, a un miedoso, porque tu palabra sí lo dice, que los cobardes no van a entrar en el cielo. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Infúndenos el mismo valor moral que tuvo Elías, Natán, Juan el Bautista y todos los profetas del Antiguo Testamento. Que podamos ser tus héroes morales en este mundo tan, pero tan difícil en el cual nos encontramos. Oh Señor, quédate con nosotros y con todos los que te buscan en el mundo entero. Ayúdanos mucho, que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones, de tal manera que podamos gozarnos y deleitarnos en ser el antitipo del tipo, que en este caso fue Natán. Porque oramos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.